una persona se está suicidando en el mundo cada 40 segundos. Y esto es muy importante y muy grave porque nos está hablando que existe realmente un problema en salud mental. Es un problema de salud pública que no se está tomando tan en cuenta por los gobiernos, por los países, y que lo están dejando como lo delegan, ¿no? O sea, que le dan más importancia a otras enfermedades cuando realmente la gente está muriendo por esta situación, que es algo muy grave, el suicidio. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste. El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ¿Cómo están? Soy Claudia Mejía y en esta ocasión voy a estar con ustedes y también voy a estar con un invitado que nos va a hablar de una situación que vive en México y obviamente todo el mundo y que es un problema de salud pública que creo yo que a menudo no ponemos tanta atención a eso y es el suicidio. Conmigo está el psiquiatra Emanuel Chávez Toledo. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por estar aquí. Pues empecemos a hablar de esta parte afuera del aire. Me mencionabas algunos datos, algunas estadísticas y sería creo que importante empezar con esto para empezar como a maximizar este problema. Claro, pues como sabemos a estas alturas de la vida, pues ya todos estamos familiarizados o la mayoría de las personas están familiarizadas con lo que es el suicidio. En algún momento han llegado a escuchar que algún conocido, algún vecino o alguien, incluso de su misma familia, han intentado contra su vida o incluso han muerto por suicidio. Pero en sí, ¿qué es el suicidio? El suicidio pues sí es una enfermedad mental, una enfermedad psiquiátrica, pero más que eso es algo más allá que hablar de una simple enfermedad mental, ¿no? Es un problema de salud pública y es un problema también social, porque la sociedad es la que está involucrada en todas estas cuestiones de la depresión, la ansiedad, que están llevando también a que las personas estén pensando en morir o en suicidarse. Hay algunas estadísticas muy importantes acerca del suicidio, que lo más reciente son datos epidemiológicos que nos proporciona la OMS hasta el corte que fue en 2022. Lo que va de 2023 aún todavía no se establecen a ciencia cierta las estadísticas globales en cuanto al suicidio. Según datos de la OMS, en el mundo se suicidan 800,000 personas cada día. Esto nos lleva a que una persona se está suicidando en el mundo cada 40 segundos. Y esto es muy importante y muy grave porque nos está hablando que existe realmente un problema en salud mental. Es un problema de salud pública que no se está tomando tan en cuenta por los gobiernos, por los países, y que lo están dejando como lo delegan, ¿no? O sea, que le dan más importancia a otras enfermedades cuando realmente la gente está muriendo por esta situación, que es algo muy grave, el suicidio. ¿Por qué va en aumento? Hay muchos factores que condicionan que se esté incrementando las tasas y esta situación de que las personas están pensando en suicidarse. Uno de los factores actuales y muy importantes considero que es la pandemia de COVID-19. A partir del 2020, que fue cuando inició la pandemia, después de ya 3 años que llevamos en la actualidad de pandemia, que ya la OMS la dio por terminada, pero los estragos de la pandemia van más allá, porque uno de los principales factores que ocurrió en la pandemia y que orilló a que se incrementaran las tasas de suicidio a nivel mundial, no solo en el país, sino a nivel mundial, fue el encierro, el confinamiento al que se nos obligó, principalmente durante el primer año de la pandemia, ¿no? No estábamos acostumbrados a dejar nuestras actividades a un lado de manera tajante como se nos obligó en el 2020. En el 2020 apareció la enfermedad COVID-19 y inmediatamente así te tienes que encerrar en tu casa porque no debes salir, porque si sales te vas a infectar o vas a infectar a tu familia o tus familiares se van a infectar y si te infectas te vas a morir. Entonces ya desde ahí empezaron a crear miedo en la población. Entonces este miedo pues empezó a generar alteraciones en las emociones y con el encierro, el estar encerrado tantas horas en casa, tantos días en casa, la gente no estábamos acostumbrados a estar encerrados tanto tiempo en casa sin hacer nada y dejar de forma tajante nuestras actividades de la vida diaria, o sea, salir a trabajar, salir a la escuela, salir incluso al supermercado, a distraernos, al cine.
cine. Todas estas actividades de forma abrupta se cancelaron y el encierro pues generó que las personas comenzaran a tener estrés, comenzaran a tener ansiedad por el simple hecho de estar en casa. Y esto aunado a que muchas personas también ya tenían previamente un episodio de depresión, una depresión crónica, pues empezaron a tener estas ideas de querer morir, de que pues si ya estábamos encerrados y que si ya había una enfermedad allá afuera que era COVID-19 y que estaba matando a todas las personas, pues entonces ya no tenía ningún sentido porque ya la vida se iba a terminar, ¿no? Y muchas personas, incluso muchos individuos que han llegado a la consulta de psiquiatría lo han externado así. O sea, cuando nos encerraron por la pandemia, yo pensé que ya no íbamos a salir de esta y pues yo me encontraba deprimido, me encontraba muy triste y pues ya estos pensamientos de decir ya no nada tiene sentido, ¿no? Y esto, conforme fueron pasando los meses, se incrementó aún más. ¿Por qué? Por muchos factores. Uno, muchas de las personas que estuvieron en confinamiento perdieron su trabajo, ya no regresaron a trabajar porque hubo despidos masivos en los puestos de trabajo y esto que condicionó disminución de la capacidad económica, muchos gastos, el poco o mucho dinero ahorrado que pudieran haber tenido, pues se lo gastaron porque perdieron sus trabajos. Entonces todos estos factores condicionaron que las personas que padecieron esto empezaran a deprimirse y empezaran a tener la idea de que pues ya nada tenía sentido. Y si a esto agregamos que dentro de su familia enfermaron de COVID-19 o incluso ellos mismos o ellas mismas enfermaron de COVID-19 y que incluso perdieron a familiares que murieron por la enfermedad, entonces todos estos factores incrementaron, pues sí que empezaran a tener pensamientos de ideas de muerte, ideas suicidas. Lo que dije, o sea, que pensar que ya nada tenía sentido. Nunca lo habíamos visto, bueno, aquí en cabina nunca lo habíamos visto desde ese punto, o sea, no lo habíamos analizado así. Hablando de factores de riesgo, ¿tú qué opinas sobre esta parte? Bueno, te voy a contar. Yo estuve hace poco en una reunión y empezaron a platicar sobre las generaciones de cristal y comentaban, es que ahora todo les pesa, ahora pues pura ansiedad, puro estrés, ya necesitan ir al psicólogo, necesitan atención. Antes nosotros nos poníamos a trabajar y con eso se nos quitaba la depresión o la ansiedad. ¿Qué opinas de esto? Digo, creo que hay mucho debate al respecto, también en ciertos rangos de edad, pero ¿tú qué opinas? Pues realmente la ansiedad y la depresión siempre han existido, ¿no? O sea, no es algo nuevo que sea solo de esta época o de estos años. Siempre han existido. Lo que sucede socialmente hablando es de que hablemos en los años previos a los años del 2000, los años 90 y en los primeros años de la década de los 2000, pues las personas o los niños en ese entonces, niños adolescentes, tenían padres que habían sido educados previamente con reglas, con normas, con principios, con valores y que afortunadamente para esta generación pues así crecimos, ¿no? Así nos educaron. Pero ¿qué sucedió cuando ya existe este boom de la tecnología, este boom de la liberación, de decir ya no se les tiene que pegar a los niños, ya no le tienes que gritar, ya no tienes que hacerle tantas cosas porque estás vulnerando su salud mental, porque los vas a dañar emocionalmente? Esto a partir estamos hablando como del 2000, 2005 a la fecha, que son aproximadamente 20 años. En los últimos 20 años, los padres de los niños que hay actualmente y de los adolescentes que hay actualmente, aproximadamente ¿cuántos años tienen? De 35, 40, 45 años. Son personas muy jóvenes. Y estas personas jóvenes, no estoy diciendo que todos, sino la mayoría de estos adultos jóvenes ya tuvieron como reglas muy, muy laxas. Como que ya no les ponían tantos límites. Entonces, como ya no aprendieron eso, a sus hijos ya no les enseñan los límites. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora también? Como toda la tecnología ya nos rebasó y la mayor parte de las veces estos adultos jóvenes pues tienen que trabajar y tienen que trabajar durante muchas horas, incluso pasan la mayor parte del día en el trabajo. ¿Con quién se quedan los niños? A veces pues con cuidadoras, a veces se quedan con las abuelas, los abuelos o incluso hasta hay necesidad de que se queden solos en casa. ¿Y con qué se entretienen? Con la tecnología, con el celular, con la tablet. Y esto es lo que está sucediendo, que los padres no les están poniendo límites, no les están poniendo reglas. Les dicen, sí, tienes que hacer la tarea, ponte a hacer la tarea, o bueno, te dejaron tarea en la escuela, sí, bueno, ponte a hacerla. Entonces, pero ni siquiera los supervisan, ni siquiera saben qué es lo que les están enseñando en la escuela, si están haciendo bien la tarea, por ejemplo. Y aparte también no están supervisando qué es lo que están viendo en las redes sociales. Ya a estas alturas hay niños de
de 6, 7 años que tienen un perfil de Facebook, cuando realmente no tendría por qué ser así. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente bien que en las redes sociales pues hay gran cantidad de información, tanto buena como mala, pero un niño de esa edad todavía no está maduro emocionalmente y su cerebro todavía no está maduro de forma adecuada, y la información que vaya a recibir a través de las redes sociales o de estas páginas pues no la va a saber adquirir de una forma sana, no va a saber discernir entre lo bueno y lo malo, lo que está bien o lo que está mal, el mensaje que le pudieran estar transmitiendo. Y entonces, ¿dónde están esos padres? ¿Dónde están estos padres que están dejando a sus hijos a la deriva, a que crezcan con redes sociales, a que crezcan con páginas, a que crezcan con una gran cantidad de información que podemos encontrar ahora en las redes? Sin un control. Si yo no puedo controlar la información que estoy viendo, entonces quizá lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo, y hablando de esta parte del suicidio, para mí está bien. Sí, y justo también continuando un poquito con lo de las redes sociales, hay páginas que nos hablan del suicidio. Hay páginas en las cuales, incluso blogs en los cuales adolescentes, hay niños, hay niñas que se meten a chatear entre ellos y se intercambian información de cómo lastimarse, de cómo tolerar la frustración a la que están viviendo a través de cortes, a través de tomarse medicamentos e incluso también ya a través del suicidio. O sea, cómo entre ellos están intercambiando información de cómo matarse. Y esto pues es algo muy grave, porque también incluso en las redes sociales, ahorita ya afortunadamente el gobierno pudo restringir este tipo de páginas, pero todavía lo siguen habiendo, ¿no? O sea, siguen existiendo estas páginas, e incluso hay una página en la cual hay un juego que se puso muy de moda hace algunos años entre los adolescentes, en las cuales eran como una variedad de retos. The challenge. Entonces, que pues el reto final era suicidarse. Y esto pues sí cobró muchas vidas, principalmente en los adolescentes que pues estaban deprimidos, adolescentes que tal vez habían perdido a uno de sus padres o a ambos padres. Y vuelvo a lo mismo, o sea, esto también se incrementó durante la pandemia de COVID, porque muchos niños, muchos adolescentes perdieron a sus padres, o sea, sus padres murieron por COVID-19 y quedaron, a lo mejor no huérfanos, pero tal vez quedaron a cargo de los abuelos, de tíos, de incluso de vecinas, de vecinos. O hasta el propio sistema, ¿no? Exacto. Porque se quedan sin quien pueda cuidarlos. Y esto pues es un gran impacto emocional, principalmente en los adolescentes, porque es decir, o sea, ayer tenía a mi familia, tenía a mis padres vivos y hoy ya no los tengo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Quién se va a ocupar de mí o quién se va a preocupar ahora por mí? Y son adolescentes que están deprimidos y que no saben enfocar sus emociones de una forma adecuada y pues caen en esto, ¿no? En pensar morir o en el suicidio. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. ¿Qué podemos hacer ante esto? Es como dicen por ahí la pregunta del millón. ¿De qué manera se puede prevenir o hacer que como adolescentes se tome conciencia? Todos fuimos adolescentes, todos sabemos que esa etapa, para mí especialmente, fue una etapa de rebeldía, por así decirlo. Entonces no entiendes a cierto punto quizá los límites o el control que tus padres quieren brindarte, ¿no? Pues principalmente es saber entender, y lo principal es saber comunicarnos con los adolescentes. La adolescencia es una etapa muy difícil, siempre la mayor parte de las veces hay como esta reticencia a las reglas, a las normas, a lo que los adultos tratan de imponerles a los adolescentes. Esto no funciona con ellos, ¿no? O sea, si empezamos a decir, es que tienes que hacer esto, tienes que llegar a tal hora, no hagas esto, estás castigado, estás castigada, lejos de ayudar a los adolescentes, pues les van a crear mayor confusión, mayor enojo contra los adultos. Y si están pasando por una situación difícil,
difícil por una cuestión emocional, por depresión, pues obviamente no van a externar lo que están sintiendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Principalmente en casa, como padres o como tutores de un adolescente, pues brindarles toda la confianza, o sea, decírselos externamente, o sea, si te pasa algo, te sientes mal o quieres llorar o quieres hablar de algo, aquí estoy para escucharte. Y es justo eso, solo escuchar, no estar dando consejos o decir, es que tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro, o sea, no, es simplemente escuchar, porque la persona o los adolescentes que se sienten mal, pues lo único que quieren es ser escuchados o escuchadas, y muchas de las veces pues es lo que menos les damos, el escuchar. Y creo que no nada más es a los adolescentes, sino es en general. Incluso nosotros mismos como personas necesitamos ser escuchados o escuchadas, y en la actualidad pues es lo que menos hacemos, escuchar a los demás. Tal vez los oímos o platicamos, pero no escuchamos, y el escuchar es prestar atención, y no nada más a las palabras que nos está diciendo, sino a los gestos, a la forma de ser del individuo, porque muchas de las veces nos están externando emociones negativas con el simple actuar. No necesitan decir absolutamente nada, y con su simple actuar nos pueden estar pidiendo ayuda, nos pueden estar diciendo, me siento mal, quiero morirme, he pensado en morir. No se necesita estar capacitado, no se necesita ser psiquiatra, no se necesita ser psicólogo para poder comprender a las demás personas. Y creo que aquí entra algo muy importante, que es la empatía. Si nosotros no somos empáticos con las demás personas, jamás vamos a poder ayudarnos ni ayudar a los demás. Mirar estas señales es como si algo no te cuadra, es una bandera roja. Porque hablando de señales, ¿qué tipo de señales podría dar una persona? Me hablas del actuar o del comportamiento, pero específicamente, ¿algún ejemplo? Pues sí hay señales de suicidio, o sea, señales de que la persona está pensando en morir. La mayor parte de las veces tienden a aislarse. Las personas tienden a no convivir como mucho con las demás personas, incluso con sus propios familiares, lo que tal vez previamente sí hacían, o sea, convivían un poco más. Esta tendencia al aislamiento. Hay personas también que reaccionan con enojo ante situaciones estresantes, otros que reaccionan pues con tristeza, ya con cualquier cosa que les diga, cualquier comentario que les digan, aunque sea insignificante, empiezan a llorar. Otras señales de suicidio se incrementa también el consumo de alcohol, el consumo de otras sustancias, empiezan a cambiar los hábitos, ¿no? O sea, tal vez si tenían como ciertos horarios para sus actividades, ya dejan de hacer sus actividades, dejan de dormir bien, ya no están durmiendo como solían dormir antes. Incluso también es algo como que me han comentado muchos pacientes en la consulta, es verbalizar, o sea, ya no siento la felicidad que antes sentía, o sea, ya no siento nada, ya nada me importa. El escuchar estas palabras pues es un foco rojo para decir algo está pasando, o qué tipo de pensamientos está teniendo, para que ya se esté atreviendo a decir este tipo de situaciones, ¿no? En el caso de los niños es diferente, porque los niños pueden reaccionar de forma agresiva, pueden tornarse más irritables que antes, empezar a hacer rabietas, berrinches, y esto nos está hablando que algo está pasando con ese niño. En el caso de los adolescentes también reaccionan de forma agresiva, de forma violenta, e incluso llegan a golpear hasta a sus padres o a algunos familiares sin causa justificable. Y en el caso de los adultos, pues todas estas señales que les acabo de comentar, más otras, ¿no? O sea, tienen alteraciones en su trabajo, en su área laboral, se empiezan a pelear con todas las demás personas, ya no tienen una buena relación con sus compañeros de trabajo, empiezan a mermar su actividad laboral, empieza a disminuir su rendimiento tanto académico como laboral, ya no están haciendo las cosas como antes lo hacían, son personas más distraídas, tienden a cometer más errores en sus trabajos, y todo esto nos está hablando que algo está ocurriendo en la esfera emocional de las personas, y que si no lo detectamos a tiempo, pues entonces se pueden ir incrementando y aparecer este tipo de situaciones, ideas de muerte, ideas suicidas, o incluso ya hasta un intento suicida. Incluso también hay en muchas áreas laborales personas que ya han tenido intentos suicidas previos, que ya han estado recibiendo un tratamiento psiquiátrico o que incluso estuvieron hospitalizadas en una institución psiquiátrica, y esto
eso los superiores no lo toman en cuenta, lo toman como a la ligera, así de, sí, no pasa nada. O sea, claro que pasa, porque algo nos está hablando de que hay algo en el entorno laboral que está generando que esta persona no esté funcionando, ¿no? Independientemente si tiene problemas personales o familiares. ¿Qué hacer cuando detectamos estas señales? Si la gente, por ejemplo, la persona que detectas que está deprimida, que tiene este tipo de conductas, hablabas de la escucha y de la empatía, pero ¿cómo poder apoyarlos? ¿Cómo poder ayudarlos? Pues, en primer lugar, el acercamiento y el saber identificar como individuos, como personas empáticas, que algo está ocurriendo con ellos. En general, pues no todas las personas son médicos, no todas las personas son psiquiatras, no van a poder dar una respuesta favorable en esta cuestión, sino lo que se tiene que hacer es, preguntar directamente qué está pasando contigo, te he visto que estás mal, he visto que estás como distraído, distraída, que ya no estás funcionando como antes, está pasando algo contigo, te puedo ayudar en algo. Y si la mayor parte de las veces las personas siempre van a decir, no tengo nada, no me pasa nada, todo está perfecto, ¿no? Pero si ya nos estamos dando cuenta, pues podemos acudir. Hay instituciones de salud que brindan el apoyo, ¿no? Que brindan el apoyo tanto emocional como psicológico, como psiquiátrico, para evitar que estas situaciones de depresión, de ansiedad, se incrementen y deriven o terminen en intentos suicidas. Las instituciones de salud están capacitadas y hay personal capacitado, hay psicólogos, hay psiquiatras, quienes saben afrontar todas estas situaciones, saben darles el tratamiento adecuado a las personas. Hay centros de salud mental de la Secretaría de Salud. En el ISSSTE específicamente, ya hay una red nacional de salud mental a nivel ISSSTE, en todas las instituciones, en todos los hospitales de ISSSTE, ya está implementada esta red de salud mental. ¿A qué se refiere esta red de salud mental en el ISSSTE? Que como tal, todos los centros, las clínicas familiares, las clínicas de unidad familiar y los hospitales generales de ISSSTE, incluso los hospitales de tercer nivel, ya tienen implementado algo que se llama Código Morado. Código Morado es un programa que se ha venido desarrollando desde el 2020, 2021, inicios de la pandemia, en el cual se detectan situaciones emocionales, situaciones psiquiátricas que requieren la atención especializada. Atención especializada me refiero de psicología y de psiquiatría. Entonces, en la institución a nivel de ISSSTE, en cualquier servicio de urgencias, si yo me siento mal, si yo estoy teniendo estos pensamientos de que me quiero morir, de que ya no soporto todo este dolor que a lo mejor tengo, si tengo crisis de ansiedad, puedo acudir a cualquier servicio de urgencias de cualquier institución del ISSSTE y se les va a dar la atención inmediata de este apoyo emocional. Aunque no sean derechohabientes, ¿o deben de ser derechohabientes? En el ISSSTE deben de ser derechohabientes, claro, nunca se les cierra la puerta a las personas no derechohabientes. Si hay una situación de emergencia como tal, una emergencia psiquiátrica, que tengan una crisis de ansiedad, que no puedan controlar o que incluso ya estén pensando en morir o hayan intentado matarse y que tengan una lesión y que la única posibilidad que esté al alcance de forma inmediata sea una institución del ISSSTE, un hospital del ISSSTE, claro que se les atiende, porque hemos tenido pacientes a los que se les ha atendido que no son derechohabientes, se les brinda la atención, se trata la cuestión aguda de ese momento y ya ya una vez que está estabilizado o estabilizada, entonces ahora sí ya se valora a qué otra institución se les tiene que canalizar, ya sea al IMSS o a la Secretaría de Salud. Pero realmente el ISSSTE siempre tiene las puertas abiertas en estas cuestiones psiquiátricas y emocionales a la población en general, no importa que no sea derechohabiente. Ya obviamente específicamente hablando de la atención al derechohabiente de ISSSTE, pues se le inicia un adecuado tratamiento, se le da el tratamiento en ese momento de forma aguda y posteriormente se le canaliza al servicio de psiquiatría para que se inicie un adecuado tratamiento y un seguimiento de toda esta situación que puede estar pasando. De igual forma, como comentabas, hay instituciones de la Secretaría de Salud que son gratuitas y que puedes acudir también para que te den la atención que necesitas en el momento. Sí, claro, o sea, pueden acudir tanto a los centros de salud mental como a los hospitales psiquiátricos. Esta parte del suicidio, de la depresión, de la salud mental no controlada, no tratada, también afecta a las familias, no solamente al individuo. Por ejemplo, uno como familia, ¿tú qué consejo les darías? Decir, ok, también tranquilos, va a estar bien la situación, busquen ayuda. Cuando se suscita o aparece
esta situación en un individuo de un núcleo familiar, es porque la familia está mal. Entonces, ese foco rojo que nos está indicando que tal vez el papá, la mamá o el hijo está cursando con depresión o está teniendo ideas de muerte o ideas suicidas, es porque algo está sucediendo en el núcleo familiar. ¿Y esto qué quiere decir? Que la mayor parte de las veces uno o más individuos de la familia tienen alteraciones psiquiátricas. Están cursando o pueden estar cursando con depresión, con ansiedad. Y entonces todos deben recibir atención psicológica o psiquiátrica, porque muchas de las veces a lo mejor pueden decir, pero si yo nunca he pensado en morirme o yo nunca he hecho nada para atentar contra mi vida. Puede ser que no lo hayan hecho y que incluso ni siquiera lo hayan pensado, ¿no? Pero todo este estrés que les acabo de comentar previamente, que hemos vivido desde el 2020 que inició la pandemia, claro que ha causado un estrago y efectos a largo plazo. Incluso a estas alturas de la vida ya pues prácticamente toda la población se ha infectado de COVID-19. Unos ya tuvieron síntomas, otros fueron asintomáticos, pero ya tuvimos contacto con el virus, ¿no? Y el virus hay evidencia científica que el virus sí causa un daño a nivel cerebral, y este daño a nivel cerebral pues nos va a condicionar la aparición de enfermedades psiquiátricas, ¿no? De enfermedades psiquiátricas que tal vez no teníamos previamente. Entonces, esto quiere decir que la familia sí puede ser un punto importante de apoyo para el individuo que está teniendo esta situación de pensar en morir, pero volvemos a lo mismo. Si en la familia no somos médicos o no somos psiquiatras, ¿cómo vamos a ayudar a alguien con esta situación? Entonces, tenemos que acudir a los servicios de salud, tanto a nuestro familiar como nosotros mismos, como familia en sí. ¡Hey tú! No te muevas, esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como Ya Oíste. Hablabas, hay grupos de vulnerabilidad. No todos los mexicanos estamos en riesgo de. ¿Cuáles son estos grupos? Cualquier individuo puede cursar con episodios de depresión, con ansiedad, pero sí hay ciertos grupos vulnerables. ¿A qué me refiero con grupos vulnerables? Son grupos específicos dentro de la sociedad que, por sus características demográficas y sus características sociales e individuales, tienen mayor riesgo de padecer depresión y de presentar estas situaciones de ideas de muerte, ideas suicidas o intentos suicidas. Uno son los migrantes, ¿no? La cuestión de las personas migrantes, pues como sabemos, toda esta situación, todo este estrés a las que están sometidas estas personas migrantes, pues las llevan a pensar en morir, ¿no? Otro grupo vulnerable son las personas mayores. Las personas mayores, eso también podría decirse, hablar de otro tema, eso ya es otro tema para un próximo tema. Sí, porque si también me llegan es a invitar amplio. Después, pero las personas mayores de 60 años, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues la mayor parte de las veces ya son personas jubiladas que ya no trabajan y que, lejos de sentirse que todavía pueden hacer algo al respecto, algo de su vida, pues ya sienten como que su vida ya terminó, como que ya no les queda nada más por hacer, o sea que ya dejaron de trabajar y ya nada más es esperar a morir. Ese es otro de los grupos vulnerables, que sí son ciertas características específicas que se tienen que trabajar o que se tienen que estudiar en ese grupo. Otro grupo vulnerable son las embarazadas, las mujeres embarazadas. ¿Por qué las mujeres embarazadas? Porque si bien puede ser que la mujer embarazada pues sí tenga su esposo, tenga un núcleo familiar, tengan sus hijos y que no les haga falta nada, el simple hecho de estar embarazadas hay cambios hormonales y estos cambios hormonales pues repercuten en la salud emocional, y aunque ellas no quieran pensar o sentirse emocionalmente mal, pues estos cambios hormonales les generan estas situaciones, ¿no? Otro de los grupos vulnerables son los indígenas. Los indígenas, pues sabemos, es muy difícil que pues por cuestiones étnicas, por cuestiones demográficas e incluso también por cuestiones de acceso a los servicios de salud, no tengan acceso en primer lugar pues a los servicios de salud, y en segundo lugar pues también a la salud mental, acceso a un psicólogo, a un psiquiatra. O sea, si hay grupos indígenas que en el país que se resisten a acudir a un centro de salud para atenderse
una infección leve, pues mucho menos van a acudir para decir que están deprimidos o deprimidas, ¿no? Sí, claro, y me imagino también que es una cuestión cultural por el machismo, quizá que exista. ¿Cómo vas a acudir con una persona que solamente te va a escuchar y no te va a ayudar? Entonces, todos estos son grupos vulnerables y que son como los principales en los que nos debemos enfocar un poquito más. Pero pues también hay otros grupos vulnerables, como por ejemplo, personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes, mellitus, como hipertensión arterial, o sea, otras como el cáncer, personas que están sufriendo una enfermedad por cáncer, también están deprimidos, o sea, simplemente el simple hecho de tener cáncer, pues están cursando con episodios de depresión y la idea de morir. Si la persona no se deja ayudar, por más que le preguntes o seas empático con esta persona o que le digas, ok, pues ven, te acompaño, vamos a agendar una cita, ¿qué hacer ante eso? Cuando las personas dicen no tengo nada o no quiero que me ayudes o déjame, eso es una forma de decir quiero ayuda. Entonces lo peor que podemos hacer es dejarlos. Sí o sí, que desafortunadamente puede crecer. Uh-huh. Esta parte de los adultos mayores y la depresión o su salud mental es muy importante, creo que también, porque yo lo he visto con mi mamá, lo he visto con mi abuelita. Entonces sí, es un buen tema para platicar quizás en otro programa. Sí, claro, porque son muchas cosas que pues tienen muchas características emocionales diferentes a otros grupos de edad. Hay ciertas formas, bueno, ya nos comentaste algunos factores, algunas señales que tienen las personas, pero en cuestión de los adolescentes, ¿algo en específico que podamos detectar? Sí, claro, hay ciertos puntos, hablando de los adolescentes, que nos pueden orientar a que un adolescente está cursando con estas ideas de querer morir. La mayor parte de las veces, cuando están teniendo esta situación complicada, pasan más tiempo a solas, lo que comentaba también, ya no conviven tanto como solían convivir antes con sus familiares. Ya se les nota tristes, se les nota ansiosos, nerviosos, nerviosas. Ya no, aparte que ya no conviven, ya no externan más como antes sus emociones, ¿no? Ya no hablan acerca de sus problemas, ya no hablan de lo que les gusta, de lo que les agrada, cómo les fue en la escuela. Tienen dificultad para dormir o duermen mucho. Adolescentes que llegan de la escuela y se la pasan durmiendo toda la tarde, ¿no? Y se despiertan hasta la noche, medio se levantan, medio hacen tareas, cenan y se vuelven a dormir otra vez. Entonces son adolescentes que están durmiendo más de lo normal. Y también otra cuestión que tiene mucho que ver con los trastornos de la conducta alimentaria es adolescentes que están enfocándose más en la cuestión de su peso corporal, que están dejando de comer de forma adecuada. También se tornan más irritables, más agresivos o agresivas, tienen ciertas conductas y actitudes que antes no solían tener para con sus padres principalmente y con sus hermanos. Responden agresivamente ante cualquier situación, incluso estando en casa con personas que pues conviven todos los días, y no toleran la crítica constructiva, o sea, ante situaciones en las cuales le dicen, ay, es que mira, ya no te peines así porque no te ves bien, o no te pongas cierta ropa porque ya no te queda. Es un punto de vista que no van a tomar como muy bien, ¿no? Y lejos de aceptarlo como una observación, se van a sentir agredidos o agredidas, ¿no? Entonces van a responder con irritabilidad, con enojo. Todas estas situaciones y más nos están hablando de que algo está pasando con ese adolescente y es un foco rojo para decir necesita ayuda. Y esto no es algo que como comúnmente les dicen, ¿no? Es que solamente quieres llamar la atención. No es llamar la atención, o sea, porque realmente un adolescente no necesita llamar la atención. Por el simple hecho de ser adolescente, pues su forma de ser, la forma de ser de los adolescentes ya llama la atención, ¿no? No necesitan hacer algo, llamar la atención. Más. O sea, es lo peor que pueden decirle los padres o a otras personas, ¿no? Que lo está haciendo para llamar la atención. Incluso si llegan a decirles esta frase de, ay, es que lo estás haciendo para llamar la atención, lejos de ayudarlo, está perjudicando aún más o está incrementando más estas ideas. ¿Hay alguna línea de ayuda en la cuestión telefónica? Porque es obviamente algo que tenemos a la mano y algo que nos puede ayudar muchísimo en cuestión de tiempos.
en lugar de trasladarnos hasta el hospital, supongo que hay líneas telefónicas para esta ayuda. Sí, hay una línea de la vida que se conoce como línea de la vida, en donde dan atención psicológica las 24 horas del día, los 365 días del año, porque pues estas situaciones no es así de nada más ocurren en la mañana o en la tarde, o sea, no, ocurren a cualquier hora del día, en la madrugada, en la noche, en la mañana. Y esta línea de vida, ¿quién la atiende? La atienden psicólogos que están capacitados y capacitadas para dar una contención inmediata a las personas que se están comunicando a esta línea telefónica, ¿no? Hay dos formas de marcar a la línea de la vida: marcar el 024 o el 800-911-2000. Es un número telefónico gratuito que pueden, ya bueno, a estas alturas ya todo el mundo tiene un celular, ¿no? Entonces agarran un celular y marcan este número, y siempre va a haber alguien que va a responder, ya sea para externar lo que se está sintiendo, para platicar o incluso nada más para ser escuchados o escuchadas. La UNAM también tiene un número de atención psicológica en la cual las personas también en general, la población en general puede llamar, o sea, no se necesita ser alumno o alumna de la UNAM para que puedan ser atendidos, ¿no? Porque en la UNAM existe un departamento de salud mental, pero hay una línea telefónica en la cual la UNAM les está brindando apoyo psicológico de forma gratuita a la población en general. ¿La tienes? Sí, 55 50 25 08 55. Es la línea de apoyo, atención psicológica que es por parte de la UNAM. Está bien padre tener todas estas líneas de ayuda para una contención al momento. Pero a mí, yo tenía una amiga que yo le decía, oye, llama, atiéndete, ¿no? O sea, creo que necesitas la ayuda. Pero ella tal cual me decía, me da pena. ¿Qué van a pensar estas personas, no? Ni siquiera me conocen. Entonces, ¿tú qué les dirías para que no tengan estos pensamientos ante necesitar ayuda? Pues realmente primero es enfocarnos, ¿no? O sea, saber cuáles son las necesidades de estas personas, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está? Pues ser empáticos. En conclusión es ser empáticos con la otra persona. Ponernos en los zapatos de la otra persona para poder así entender. No es de que vamos a sentir cómo está sintiendo la otra persona o nos va a pasar lo que está sucediéndole, pero sí es ponernos en su lugar y saber qué haría yo en su lugar o cómo reaccionaría yo en su lugar para poder entenderlos. Y que nadie los va a juzgar. Exacto. O sea, en realidad creo que a todos nos ha pasado que todos hemos sufrido depresión o inestabilidad emocional, salud mental. Entonces creo que lo mejor de esto es poder aprender de uno mismo y buscar ayuda, porque la hay. Claro. Emanuel, me dio muchísimo gusto hablar contigo, que estuvieras aquí con nosotros, que nos brindaras este panorama. En cierta forma yo creo que es un panorama de esperanza, porque hay gente que ni siquiera sabe que existen estos centros de atención en los hospitales, el código morado, las líneas de ayuda. Entonces creo que es parte de darle esperanza a estas personas que si nos están escuchando y lo necesitan en este momento, pues saben que ahí está, ¿no? Así es, y que lo principal, no están solos, no están solas, y que siempre hay alguien dispuesto a ayudarles en estas cuestiones de las emociones, de depresión, de pensar en suicidio. Y que, como ya lo dije, hay muchas instituciones que se enfocan en dar atención de forma inmediata ante estas situaciones. Y lo principal, o sea, tener confianza en sus familias, ¿no? Porque son quienes están de forma inmediata al alcance de cada uno de nosotros. Bueno, pues perfecto. Tú que nos estás escuchando, si conoces a alguien que esté padeciendo de estas señales, de estos signos, o que veas banderas rojas, no lo dejes solo. Aunque te diga que no necesita ayuda, es cuando más la necesita, como dice nuestro especialista. Emanuel, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ti por quedarte hasta el final también. Yo soy Claudia Mejía y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del ISSSTE, Dr. Pedro Centeno. Salud, turismo, cultura, Deporte, educación. eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos?
Ya oíste.